Hola a todos, bienvenidos a esta charla que se llama ¿Cómo hice trampa para entrar al sistema? Mi nombre es Macarena Villamea y vamos a estar aprendiendo un poco justamente de cómo aprendemos, repensando qué es lo que hace que nos cueste más o menos aprender un conocimiento nuevo, en particular a programar. Antes que nada, me presento, les cuento un poco más sobre mí. Soy profesora de enseñanza media y superior en matemática, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Trabajé 3 años en un colegio secundario como profesora de matemática. También fui ayudante en mi facultad en una materia llamada Lógica y Computabilidad. Actualmente trabajo como Data Analyst en una empresa llamada Jump. Y también soy fundadora y profesora en Más Terror Cursos, que es un espacio donde brindamos justamente distintos cursos relacionados con matemática, lógica y programación. Si quieren saber más, a la derecha tienen todo el contacto de Más Terror. Y por último, pero no menos importante, también me defino como feminista. Si en algún momento sienten que necesitan contactarme por lo que sea, ya sea por un consejo, por alguna duda de esta charla o por cualquier cosa, a la izquierda abajo tienen todos mis contactos, me pueden contactar por su red social favorita, siempre contesto, así que no duden en escribirme. Bueno, arranquemos, ¿sí? Vamos a empezar esta charla contando un poco sobre mi recorrido, cómo es que llegué a ser data analyst al día de hoy. Por distintos motivos que no voy a explicar en esta charla porque nos extenderíamos mucho más de 25 minutos, decidí que quería conseguir trabajo en el mundo de tech, más particularmente en el área de data science. Cuando tomé esa decisión, dije, bueno, la parte de probabilidad estadística más o menos no me va a costar tanto, muchas cosas ya las había aprendido, pero también sabía que necesitaba aprender a programar. Y ahí se me presentaba un súper desafío, porque en ese momento, marzo 2020 estoy hablando, no sabía ni abrir una terminal. Para peor, las pocas veces que había tenido que programar algo mínimo en mi carrera, sentía que no entendía nada, que me costaba y estaba convencida que no servía para nada para eso. Pero bueno, como estaba muy decidida y soy muy terca, dije, bueno, como sea, voy a aprender a programar, vamos a ver qué onda. Empecé viendo las slides, haciendo los ejercicios de una materia de mi carrera que se llama Introducción a la Computación, porque bueno, fue el primer recurso gratuito que se me ocurrió utilizar. Al principio medio que no cazaba una, les voy a ser honesta, pero a los pocos días le agarré la mano y me supercopó. En esa materia primero se usa C++, con eso me fue bastante bien, me estaba súper copada, me gustaba, lo podía relacionar con matemática y resolver problemas de matemática, pero después miraban a Python y ahí ya no me fue tan bien, no entendía mucho, las slides no explicaban tanto, supongo porque justamente las slides debían ir acompañadas de una clase que yo no estaba tomando, sino que estaba viendo solo las slides de cuatrimestres pasados. Entonces seguí buscando qué hacer, me acordé que en estadística usaban R y encontré un curso gratuito de ese lenguaje, me copó, lo hice, lo terminé muy rápido, la verdad, porque me pareció muy divertido. Ese curso formaba parte de una especialización o algo así en Data Science y me fui haciendo todos los cursos de esa especialización uno por uno, recopada, todos los días quería que terminara mi vida laboral para ponerme con los cursos. Y después dije, bueno, cuando terminé esos cursos, ¿qué hago? Empecé a chusmear búsquedas laborales de Data Science y ahí, uff, me encontré con que muchas búsquedas laborales pedían Python, que era con lo que yo había tenido problema, y dije, bueno, vamos a tener que aprender Python como sea. Entonces, primero me frustré porque intenté de nuevo sola, no me salía, y después decidí, bueno, necesito un guía, alguien que me vaya diciendo, bueno, esto es por acá, esto es por allá, que me lo explique mejor, y decidí pagar el curso de la MAD de Python, el curso introductorio de Python, y no solo me encantó, sino que además entendí todo re bien. O sea, que claramente la clave estaba en cómo ella lo explicaba, a diferencia de los cursos que había estado intentando ver sola. Y me empezaron a salir las cosas. Y después decidí hacer otros cursos para aprender SQL, Python y Data Science, Machine Learning, así un montón de cursos, hasta que llegó un momento en el que dije, bueno, voy a mandar CVs a las empresas, organizaciones, lo que sea. Mandé 200 CVs sin exagerar, hasta que en enero, febrero de 2021 empecé a tener entrevistas y a fines de marzo de 2021 finalmente me hicieron una propuesta laboral en la empresa que quería. O sea, genial. Mirando esto, uno diría, wow, esta chica en menos de un año aprendió a programar, consiguió trabajo, empezó de cero, qué maravilla. Pues no. Decir eso sería mentir, porque en realidad mi construcción del conocimiento de programación empezó mucho antes, ¿sí? Empezó con todo lo que había pasado antes de que yo empezara a abrir una terminal o empezar a aprender C++. Estaría ocultando una gran parte de mi trayectoria que influyó en cómo estaba parada a la hora de empezar a aprender a programar. De hecho, mi recorrido particular
fue clave para que cuando me enfrentara a intentar programar dijera, pará, pero esto es como funciones. Pará, esto es como conjuntos. Y ahí las cosas me resultaban re parecidas a otras cosas que ya había visto antes, ya fuera mi carrera o trabajo, y me resultaba más fácil. Entonces, ¿por qué es que yo digo que es clave que yo antes había estudiado matemática, había sido profesora, había dado clases de lógica? Porque esto tiene que ver con cómo se produce el aprendizaje. Entonces, les invito a pensar juntos cómo es que se produce el aprendizaje para entender mejor por qué es que digo que yo empecé en una situación más favorable que quizá otras personas. Para empezar, traje una frase de Ausubel, que es psicólogo y pedagogo estadounidense, que es de gran importancia en una corriente que se llama constructivismo, que es una corriente pedagógica a la cual yo particularmente adhiero. Y él lo que plantea es que el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe, que a la hora de enseñar hay que determinar esto y enseñarle en consecuencia. Entonces, ¿qué más nos dice Ausubel en base a esto? Que la construcción del conocimiento comienza con nuestra observación y registro de acontecimientos y objetos a través de conceptos que ya tenemos. Es decir, nosotros empezamos a construir un conocimiento nuevo a partir de lo que ya tenemos en nuestra mente, a partir de conocimientos previos. Y aprendemos mediante la construcción de una red de conceptos, añadiendo conceptos nuevos a los existentes. No es que uno cuando aprende no tiene para nada en cuenta lo que ya sabe, sino todo lo contrario. En lo que ya sabe es que se apoya para aprender este conocimiento nuevo. Veamos un esquemita, ¿sí? Para entenderlo un poquito mejor. Imaginemos entonces que tenemos acá el conjuntito de nuestros conocimientos ahí en nuestra nubecita. Algunos de ellos interrelacionados entre sí, otros no. Y que ahora queremos, en este contexto, aprender un conocimiento nuevo. Es decir, queremos agregar un conocimiento nuevo a nuestro conjunto de conocimientos, queremos que pase de estar de afuera de la nubecita a adentro de la nubecita. Puede ocurrir, ¿sí?, en algunas situaciones favorables, que algunos de los conocimientos que tenemos estén relacionados con el conocimiento nuevo. O sea, que yo puedo decir, este se parece a tal cosa, los encuentre familiares. Y en ese caso favorable también puede ocurrir, también puede que no, pero vamos a imaginarnos como la situación ideal, que esos conocimientos previos se relacionen con el conocimiento nuevo. Que podamos decir, che, esto que estoy queriendo aprender tiene re que ver con esto y esto que ya sé, que los encuentre familiares y entonces pueda establecer conexiones. ¿Qué va a ocurrir si puedo establecer relaciones, conexiones y se den algunas otras condiciones más que vamos a ver en un rato? Entonces puede que se produzca un aprendizaje significativo. ¿Qué es un aprendizaje significativo? Es un aprendizaje en el cual, mediante el razonamiento, la reflexión y la relación con conocimientos previos, podemos aprender este nuevo conocimiento. Ahora, de esta forma, ese conocimiento que antes estaba fuera de nuestra nubecita pasa a formar parte de la nubecita, es decir, de nuestro conjunto de conocimientos. Genial, lo aprendimos. Ahora, puede ocurrir también, es la otra posibilidad, que no podamos establecer ninguna relación entre los conocimientos previos y el conocimiento nuevo que queremos adquirir. Y en ese caso, entonces no tenemos dónde apoyar nuestro conocimiento nuevo en los conocimientos viejos. Y no se va a producir este aprendizaje significativo porque no vamos a poder establecer relaciones. Vamos al ejemplo puntual que nos interesa. Imaginemos particularmente que este conocimiento nuevo es programación, ¿sí? Y estoy tomando muchas generalizaciones con programación, el lenguaje que quieran, lo que les parezca. Imaginemos entonces que yo sé desde antes lógica, funciones, álgebra, conjuntos, cualquier otro conocimiento que pueda hacernos relevante para aprender a programar. E imaginemos que entonces, como tengo todos esos conocimientos previos, puedo establecer una relación entre esos conocimientos anteriores y el aprendizaje de programación. De nuevo, tomándolo con muchas simplificaciones, y entonces nos va a resultar más familiar, menos ajeno, nos va a ser más fácil aprenderlo. Buenísimo. Ahora, ¿qué ocurre si no tengo ninguno de estos conocimientos previos en los cuales yo puedo apoyar mi conocimiento nuevo de programación? Que pueden ser otros de los que yo había elegido antes, no importa, pero imagínense que son conocimientos que yo hubiera podido relacionar con programación y ahora no los tengo. En ese caso, no voy a poder establecer una conexión con conocimientos anteriores. Me va a resultar súper ajeno y me va a costar mucho más aprenderlo. Por esto es que a algunas personas les cuesta más, a otras les cuesta menos. Ahora, ojo, puede ocurrir que aunque tengamos los conocimientos previos, nos cueste por otros motivos, ¿sí? El aprendizaje nunca se puede garantizar en un 100%, es un proceso y como todo proceso depende de varios factores. ¿De qué factores? Bueno, por ejemplo, Perkins, que es un profesor de Harvard, nos dice que el aprendizaje tiene que ser reflexivo.
que se necesitan escuelas o universidades, terciarios, cursos, lo que sea, pero donde predomine el pensamiento y no la memoria, ¿sí? No sirve el aprendizaje memorístico, tenemos que hacerlo todo desde la reflexión y desde el pensamiento. Además, ¿sí? Necesitamos un marco pedagógico en donde el aprendizaje gire en torno al pensamiento y en donde los alumnos aprendan reflexionando sobre lo que aprenden. O sea, tenemos que todo el tiempo establecer conexiones con lo que se está aprendiendo, con los conocimientos anteriores y reflexionando, no simplemente repetir como un loro. Seguro alguna vez escucharon esa frase. Bueno, repetir como un loro no es aprender más que algo memorístico, es algo que no pasa y no sobrevive a largo plazo. Y solo es posible retener, comprender y usar activamente el conocimiento mediante experiencias de aprendizaje en las que los alumnos reflexionen sobre lo que están aprendiendo y con lo que están aprendiendo. De nuevo, reflexión. Entonces, el eje central es la reflexión, el razonamiento, el pensamiento, no el aprendizaje memorístico. ¿Qué más podemos decir sobre qué pasa a la hora de aprender? Bueno, puede que nosotros tengamos estos conocimientos previos necesarios, pero puede que nunca acudamos a ellos. Entonces, se requiere de una etapa inicial de aprendizaje para que el alumno pueda aprender a recuperar la información de su memoria. ¿Sí? Esto tiene que estar planificado, tiene que ser un estímulo que planifique el docente, ya sea en un curso de universidad o lo que sea, para que podamos traer esos conocimientos anteriores y relacionarlos con el conocimiento nuevo que estamos queriendo aprender. Sin ese estímulo, no va a pasar nada con esos conocimientos anteriores. Van a ser estrategias que van a permanecer inertes, van a estar ahí existiendo, pero no las vamos a utilizar. Y otra cosa que suele olvidarse mucha gente es que el conocimiento adquirido por escuchar al docente y memorizar lo que ha dicho es conocimiento meramente declarativo. Ese conocimiento no ayuda a un alumno a resolver un problema. Y es clave que si bien puede haber clases excelentes que sean teóricas, la mejor clase teórica que se les ocurra, se enseñe a hacer la transferencia de la teoría a la práctica. Y también es clave que los alumnos en sí practiquen, ¿no? Que puedan hacer una transición de la memoria a la acción, o sea, de la teoría a la práctica. Recién cuando se vaya haciendo esa transición, que de nuevo tiene que estar guiada, no es que une por sí solo aprende a hacer una transición de la teoría a la práctica. Eso es un concepto errado. Entonces, mediante la guía para poder ir de la teoría a la práctica, tenemos que ejercer esa práctica para poder aprender realmente. Últimas dos frases que traigo. Una que también tiene mucho que ver con la ciencia, pero también con la programación, es que nunca nos olvidemos que el lenguaje de la ciencia no es parte de nuestro lenguaje cotidiano, ¿sí? Si nosotros vamos y le planteamos a unos alumnos todo en el lenguaje matemático o en el lenguaje que sea muy específico de la disciplina, no va a entender nada. Primero hay que establecer una relación entre el lenguaje coloquial y el lenguaje científico, matemático o lo que fuere, hasta que se acostumbren y ahí sí poder utilizarlo. Porque si no es como si te estuvieran viniendo a hablar en un lenguaje totalmente desconocido y no vas a poder entender nada, lo cual es totalmente lógico. Y otra cosa más, que también se suele olvidar mucho, es que lo que un alumno ha aprendido no es lo mismo que lo que el profesor ha explicado. No siempre entra a la mente del alumno todo tal cual nosotros le decimos. Es clave ir usando estrategias de evaluación, y con evaluación no me refiero a pruebas escritas, sino estos chequeos de ver, bueno, a ver si se está entendiendo, no se está entendiendo. Eh, Incluso uno mismo puede ir viendo, bueno, a ver si me sale este ejercicio, no me sale este ejercicio, consulto, porque no necesariamente por ver una clase nosotros estamos entendiendo exactamente lo que está queriendo decir el docente. Y eso es algo que tenemos que tener muy en mente. Entonces, para resumir un poquito, no tener conocimientos previos con los que el nuevo conocimiento pueda establecer una conexión no está bueno. Tampoco está bueno el aprendizaje memorístico, no está bueno no utilizar estrategias para recuperar la información de la memoria del alumno, tampoco está bueno asumir que el alumno aprende automáticamente por asistir a la clase, ni tampoco usar lenguaje demasiado complicado o muy específico del área sin realizar una conexión con el lenguaje coloquial. ¿Qué cosas sí están buenas? Tener conocimientos previos con los que el nuevo conocimiento pueda establecer una conexión, el aprendizaje reflexivo, recuperar la información previa de la memoria del alumno,
transición de la memoria a la acción, ¿sí? Mucha práctica, predominancia del pensamiento por sobre la memorización y establecer la conexión entre el lenguaje específico y el lenguaje coloquial de los alumnos. Último resumencito y después pasamos ya a otra cosa. Otro cuadrito que encontré en un paper que me pareció que estaba muy copado para traerles es de un paper de Ausubel, Novak y Hanesian que habla de condiciones para el aprendizaje constructivo desde el material, que esto todavía no lo habíamos charlado, que tiene que tener una organización que siga una estructura lógica o conceptual explícita, y esto sí, ya lo habíamos hablado, de que tiene que tener vocabulario y terminología adaptados a los alumnos. ¿Sí? Todas las clases tienen que estar adaptadas a su público, a sus alumnos. Y relativas al aprendiz, habíamos hablado de conocimientos previos del tema, pero también tiene que haber una predisposición favorable hacia la comprensión con una búsqueda del significado y el sentido. En criollo, si están bloqueadas, están frustradas y piensan que no van a entender, efectivamente no van a entender. Y no les estoy culpando si llegan a estar frustradas o bloqueadas, porque probablemente sea por una mala experiencia pasada, pero hay que tratar de buscar ambientes donde se pueda superar esa frustración, ese bloqueo, para que se pueda proceder a aprender. Si estamos bloqueadas y pensamos que no vamos a aprender, no aprendemos. Es así. Entonces, yendo un poco más a lo que nos interesaba hoy, ¿qué pasa cuando alguien efectivamente quiere aprender a programar? En nuestro curso de Math Error, Fundamentos de Matemática y Lógica para Programación, en el formulario de inscripción, hicimos esta pregunta de por qué querían realizar justamente este curso, ¿no? Que lo que hace es hablar de aprender fundamentos de matemática y lógica para después poder aprender a programar. Y lo que vimos es que se repetían varias cosas en distintos mensajes, en muchísimos. Yo acá puse algunos, pero en casi todos se hablaba de que faltaba una parte de razonamiento lógico matemático, que faltaban bases, que se hablaba de la frustración, que no encontraban cómo usar esos conceptos a la hora de pasar a la práctica. Entonces dijimos, wow, efectivamente esto estaría haciendo algo que está faltando. Veamos qué tipo de gente es la que respondió a esto. Para empezar, vemos que de los 121 encuestados, que no tiene por qué ser una muestra significativa, pero son las encuestadas que tenemos, casi todos habían intentado aprender a programar. Y cuando intentaron aprender a programar fue que se encontraron con estas trabas. Y además, si se fijan, absolutamente todos tenían el secundario terminado, la mayoría estaban cursando en la universidad o incluso con nivel universitario terminado. Entonces era gente que había pasado por la educación formal fuertemente, y la educación formal no estaba brindándole estas herramientas de razonamiento lógico, matemático, que ahora sentían que faltaban para poder aprender a programar y estaba generando una dificultad. ¿Qué otras encuestas hicimos? Bueno, hice una encuesta en mi Twitter, que ahí pueden ver que tiene 818 votos, porque me habían llegado muchos mensajes de gente preguntándome, che, ¿cómo puedo hacer para entrar en el análisis de datos? Porque de golpe vieron eso, que yo había empezado a programar hace no tanto y había conseguido trabajo. Y empecé a preguntar, bueno, ¿qué cursos sienten que les vendrían bien? ¿Sienten que les faltan algunas bases? Y bueno, fíjense que la mayoría de la gente que se enfrenta a querer iniciar en el camino de Data Science, siente que les faltan bases de matemática y lógica y sienten que les faltan bases de probabilidad y estadística. Claramente hay algunas bases que no están siendo logradas y que estaría bueno como ir creando espacios en los que estas bases se puedan ir construyendo. De nuevo, en ambientes en los que se permita todo lo que dijimos antes, aprendizaje reflexivo, el pensamiento, hacer una transición de la teoría a la práctica, que haya un sujeto activo, ¿sí? Con sujeto activo me refiero a alumnos activos, donde puedan pensar, reflexionar, realizar tareas, no simplemente alumnos que estén ahí sentados recibiendo información. Lo importante siempre es que los alumnos sean sujetos activos y que puedan poner en práctica todo esto todos estos conocimientos que se están poniendo en juego. Y de nuevo, esa práctica tiene que estar mediada, tiene que estar guiada por un docente o por un curso creado por un docente o por lo que fuera, pero esa transición no es automática. Y por último, quería que respondamos a algunas preguntas que suelen como andar dando vueltas y que me pareció importante que las charlemos. La primera que traje es, ¿soy un fracaso por no entender todo rapidísimo? Obviamente que no.
¿Cuántas veces nos pasó de pensar, no, la verdad, tal persona está entendiendo todo re rápido, a mí no me sale, nos comparamos, nos frustramos? ¿O cuántas veces pasa que incluso hay docentes que dicen, bueno, si no entendés esto es porque no servís para esto? Bueno, no, todo mentira. La realidad es que el entender algo más rápido o más lento, como lo vimos recién, depende de las bases que tengamos, depende de un montón de condiciones que se estén dando. Entonces, no, nadie es un fracaso por no entender todo rapidísimo. Cada persona tiene sus tiempos de aprendizaje y todo depende del contexto, depende de la situación por la que esté pasando, también depende de los conocimientos previos que tenga, de su trayectoria educativa, depende de un montón de factores, pero bajo ningún punto de vista podríamos decir que alguien es un fracaso por no entender todo rapidísimo. Hay que respetar los tiempos de aprendizaje de cada uno y nosotros mismos nos los tenemos que respetar, ¿sí? Y no frustrarnos. Entiendo que es difícil, pero hay que tener siempre esto en mente. Bueno, no me comparo con los demás porque cada uno tiene sus tiempos. Otra pregunta que también da vueltas por todos lados es, ¿existe gente que no sirva para programar? O sea, ¿hay gente que sí sirve para programar y gente que no? Bueno, no, bajo ningún punto de vista. De nuevo, puede ser que te resulte más fácil o más difícil aprender a programar al principio, dependiendo de tus bases, dependiendo del contexto, depende también de los preconceptos previos que tengas sobre qué es programación, porque mucha gente relaciona programación con matemática y piensa que no le sale matemática, entonces a la hora de aprender a programar dice, no, ya voy mal predispuesto porque este no me va a salir. Entonces, no existe gente que no sirva para programar. De nuevo, depende de cada uno, si va a salir más rápido, va a salir más lento, depende de encontrar el ambiente ideal, lo que a cada uno le sirva para aprender. Como vieron en mi trayectoria, hay un montón de cosas que puedo aprender por mi cuenta, pero hubo un punto en el que dije, bueno, no puedo aprender más por mi cuenta. Tuve la suerte de poder pagar un curso y que después me bequen en otro. Eh, pero si no, siempre hay un montón de recursos disponibles. Hay que ir buscando hasta encontrar lo que le sirve a cada uno. Porque de nuevo, cada uno es una persona única, distinta, entonces su proceso de aprendizaje también es único y distinto. Y la última pregunta, que a mí esta ya directamente me genera infartos, es, ¿soy mala en matemáticas? En matemáticas, ¿existe gente que sea mala en matemáticas? Bueno, no, por favor, de nuevo, nadie es malo en matemáticas. Sí puede pasar que hayan tenido experiencias malas eh, y que eso haya generado frustración en su momento, que haya generado esa sensación de, bueno, no me sale, pero lo que tiene matemáticas es que le tenemos que dedicar el tiempo. A veces no sale de una. Eh, Nadie garantiza que vos te pones a hacer un ejercicio y te va a salir al toque, y no tiene por qué ser así. A veces lleva un proceso, lleva un tiempo, hay que dedicarle, uno mismo tiene que tenerse paciencia para esto, para hacer los ejercicios, consultar o lo que sea que necesite, pero nadie es malo en matemáticas. Simplemente pudieron haber tenido experiencias no tan buenas, que hayan llevado a frustraciones o que hayan llevado a generar esta idea, pero dense otra oportunidad. Existen otros espacios donde aprender matemáticas mucho más amigables, otros recursos. Si les interesa, si no les interesa, nadie está obligado a saber matemática, pero si les interesa y lo sienten como una traba, no se den por vencidos, todo el mundo puede aprender matemáticas. Y ahora sí, lo último de lo último, para resumir, y qué es lo que quiero que se lleven hoy de esta charla, es que dependiendo de la trayectoria de cada uno, tenemos distintos puntos de partida. Ese punto de partida es el que hace que nos resulte más o menos difícil aprender cierto conocimiento, pero al fin y al cabo, todos, absolutamente todos, podemos aprender a programar. Así que nada, muchas gracias por haberme escuchado.